La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo. Les saludamos en el sábado santo, el séptimo día, apartado por el Señor desde la creación para sí, el día bendecido y santificado por su presencia. En este día, el séptimo de la semana, no según los calendarios actuales, sino según los calendarios antiguos, que son los correctos, el sábado del Señor, vamos a presentar una palabra que el Señor nos ha dado en este día de sábado y que es muy importante, también como cualquier mensaje que el Señor nos envía, para comprender día tras día, sábado tras sábado, más claramente la verdad presente, la verdad para estos tiempos, para comprender los consejos del Altísimo, que Él ha dicho que solamente sus sabios los comprenderán. El Señor nos ha dado para este día Jeremías 29, que vamos a estudiarlo en la segunda parte. Jeremías 29 ha sido anoche al abrir el día santo de sábado, y hoy en la mañana tenemos los salmos 107 al 109, unos salmos que no vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos, vamos a comentar. Vamos a empezar con el Salmo 107 y el hermano Eugen va a decir algunas palabras acerca de este salmo. El Salmo 107, empezando con el versículo 33, describe una obra del Señor que la reconocemos, que ha pasado en detalle aquí en Madison, y queremos presentarlo porque hay unas enseñanzas muy preciosas en estos versículos. Desde 33 el Señor describe los lugares salvajes y lo que Él hace en estos lugares salvajes. Él vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales, y allí aposenta a los hambrientos y dispone ciudad para habitación, es decir, trae unos hambrientos en un lugar salvaje y ellos ahí edifican una ciudad de refugio, y siembran campos y plantan viñas, y los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye sus bestias. Pues esto es justo lo que ha pasado en Madison también. Madison ha sido fundado, se han multiplicado las personas en Madison, y el Señor nos ha mostrado esto antes de venir personas, que Él nos multiplicará. Se han multiplicado personas y luego son menos cavados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Y esto ha pasado también porque con el juicio, los de Madison, una parte de ellos se han ido, no están ya parte de Madison. Entonces el Señor nos ha multiplicado, pero después solo unos se han quedado en Madison. Y después de este proceso
que ha pasado en 2021 de manera especial. Ha pasado justo el versículo 41. Dice, y levanta al pobre de la miseria y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Justo después de esto, el Señor ha creado una familia en Madison, una unión en matrimonio, y con esta unión muchos han sido juzgados, porque en el siguiente versículo 42 dice, vean los rectos y alégrense, y toda maldad cierre su boca. Hay pocos que se han alegrado y muchos que han condenado, que han juzgado mal, sin darse cuenta que han sido juzgados por la manera de cómo ellos mismos veían este matrimonio, cómo juzgaban las personas implicadas. Y en versículo 43 es una instrucción muy importante. En español está puesta como pregunta: ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Pero en otras versiones es afirmación. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Entenderá las misericordias del Señor. Es decir, los que toman en cuenta todas estas cosas que han pasado en Madison, justo como descritas aquí, y las obras del Señor que ha hecho, estos entenderán las misericordias del Señor. Amén. Amén. Hoy estamos en el día número 150 desde cuando comenzó el ataque, la guerra de Rusia contra Ucrania, la guerra de Goliat contra David, digamos así, la guerra de una de las mayores potencias mundiales contra un país de agricultores, de trabajadores, un país que era el granero del mundo, uno de los primeros mayores exportadores de trigo, que daba a los países pobres trigo barato. 150 días de guerra para destruir este país, para robarle el comercio, para robarle la exportación de trigo y para destruir su libertad, para hacerlos esclavos, así como cualquier dictador desea para su país. El número 150 es un número bíblico también, nos recuerda de muchas cosas. Pero al mencionar unas palabras más acerca de lo que hemos encontrado esta semana acerca de Ucrania, es que hace a lo mejor 100 años atrás, más de 100 años atrás, en Ucrania ha pasado una cosa, unos crímenes, un genocidio, ¿sí?, de unos millones de personas, alrededor de 7-10 millones de personas matados por Rusia. ¿Sí? Rusia
más claramente el Stalin, ese dictador malvado que muchos no saben mucho de Stalin, muchos hablan solo de su ideología, de sus ideas, pero no hablan de sus hechos, ¿sí? Y este es un hecho que Rusia ha tratado de tapar, de esconderlo y de hacer falsa propaganda acerca de lo que ha hecho. Y recordemos que Putin es un alumno, un producto de Stalin. Sí, él se ha criado con los libros de esos malvados dictadores en su cabeza. Desde pequeño se ha formado para ser un seguidor y un sucesor de ellos, un descendiente directo de estos criminales que han matado millones de personas. No podemos imaginarnos qué significa que una sola persona, mate millones de personas. El juicio de esa persona será terrible. Sí, estos son gente directamente poseídas por Satanás, como Hitler y otros dictadores. De igual manera, Stalin ha mandado hace 100 años atrás más o menos, casi exactamente 100 años atrás, ha mandado a que robaran todo el grano, noten, todo el grano que producían los agricultores de Ucrania especialmente, aunque en Rusia también han hecho algo similar, pero en Ucrania de manera especial en la porción de territorio de Ucrania que contiene los terrenos más fértiles de a lo mejor de toda Europa, ¿sí? Y de Rusia. El país de Ucrania, casi todo el país de Ucrania, es un país agrícola, es un país de tierra negra, tierra fértil, tierra que produce muchísimo. Por eso un país tan pequeño ha llegado a ser uno de los principales exportadores, no sé si era el número 4, entre los exportadores de trigo, mayores exportadores de trigo. Y entonces Stalin, en su posesión demónica, ha sido inspirado por Satanás a que robara el pan de estos paisanos, de esos trabajadores, agricultores, y ha mandado hacer esta obra satánica, y se han quedado los pobres que han trabajado todo el año para producir trigo, se han quedado sin nada de trigo, ni siquiera les han dejado para comer. Esto Stalin ya sabía que iba a suceder y que se iban a morir millones de personas, y él prácticamente ha matado un país entero. Se han muerto. En aquel tiempo la población del mundo no era muy grande, no era como hoy, hablando de billones de personas, 7 o 8 billones de personas. En aquel tiempo a lo mejor la población era 1 billón o algo así, o menos era. Y entonces morir tantos millones de personas es una cosa terrible. Y esto ha hecho ese dictador ruso, Stalin. Está conocido así entre los políticos
pero en los libros de historia no van a contar nunca estas cosas. Pero la Unión Europea y el Occidente en general han condenado eso y saben de lo que ha pasado. La población de Ucrania se ha muerto de la muerte más terrible que puede haber, que es la muerte por hambre. Es terrible. Han llegado a comerse los animales muertos y enterrados, los desenterraban y comían carne podrida. Han llegado a comer a sus muertos, a las personas humanas, por desesperación, por hambre, para no perecer. Han llegado a comer a los que se morían. Ha sido algo inimaginable para este mundo y para unos seres creados por un Dios de amor. Es a lo mejor uno de los ataques, una de las burlas más terribles que Satanás ha hecho a Dios, burlarse de la creación de Él, de los hombres, de tal manera que los ha llevado a hacer eso. Tanto a Stalin, al dar esta orden, y que ha llevado a la muerte de casi 10 millones de personas, sangre que caerán sobre su cabeza, sangre que es inimaginable estar y pensar en eso. No sé si lograremos nosotros a comprender verdaderamente el terror que ha habido en ese país que ahora todavía sufre los ataques del enemigo. Parece ser que Ucrania es un país que el enemigo lo odia, lo odia y lo quiere destruir. Pero ese país no se ha dejado transformado en su carácter por la maldad de los que le oprimían. Se ha quedado un país de agricultores, pero podemos comprender por qué tanto desespero y tanto celo en guardar su independencia y no ceder ante Rusia, porque Rusia y este régimen dictatorial de Putin especialmente va a hacer lo mismo que ha hecho Stalin y los otros. Va a hacer de la población una población de esclavos y no les va a importar nada, y no le va a importar nada, como no le importa ni ahora, por la muerte de su población. No le importará a Putin sacrificar el número que sea de su población para lograr sus propósitos. A él no le importa de su población. Le importa solamente del poder y de él tener influencia mundial, poder mundial y riquezas. Veremos nosotros que de esto se trata también. Los dictadores de manera especial buscan enriquecerse del dinero de la población, del pan mismo de la población. No les importa si se mueren de hambre. Ellos buscan el dinero. También como excusa, Stalin ha dicho que esto lo hace para industrializar Rusia, para poder competir con
el occidente, con el desarrollo muy rápido, muy grande del occidente. Y notemos que Rusia prácticamente todo lo que ha edificado en industrias y en tecnología, en armamento, todo eso lo que ella muestra en su orgullo está edificado sobre sangre, sobre la muerte de millones de personas. Con ese dinero muy grande han edificado la industria pesada, se llama, que han llegado a producir tanto armamento y tantas cosas. Y a pesar de eso, Rusia es un país pobre, la gente es pobre y no es educada, como que se ha quedado atrás. Es un país ¿cómo decir? Es un país que ha sufrido por la dictadura de esos tiranos, y la población se ha quedado mucho atrás que la población del occidente. Así que lo que vemos es lo mismo, es la consecuencia de un mismo espíritu que ha reinado ahí en ese país. Y lo que va a suceder en adelante solamente nos puede asustar más y más, ¿sí? Porque esos dictadores no dejan de seguir su propósito hasta su muerte. Esos dictadores son como locos, como fueron nombrados por políticos occidentales. Putin es una persona enferma mental que lo que va a hacer es matar, ¿sí? Destruir almas humanas, y incluso no va a hesitar en pulsar el botón nuclear, el botón con el cual va a destruir en segundos las principales ciudades de Europa. Esto es algo inimaginable. Imagínense de repente que todos los países se queden sin sus principales ciudades, ¿sí? Sin la capital de cada país y unos cuantos ciudades donde está la industria, donde está todo lo principal. Eso va a suceder seguramente en el futuro. Por eso el Señor ha permitido en Ucrania que fueran destruidas las ciudades de esa manera. Y si noten lo principal que han destruido ha sido las ciudades, porque el Señor quiere dar un mensaje que las ciudades ya no están seguras para el fin del mundo. Las ciudades serán el blanco de los misiles nucleares. ¿Sí? Él trata de convencer a la gente a mudarse al campo, de buscar hacerse refugios al campo para no morir de hambre. Vendrá hambre sobre la tierra, vendrá hambre, vendrá enfermedad. En las ciudades, las ciudades serán sepulcros, cementerios, para decir así. Feliz el que pueda comprender esas palabras. Entonces, volviendo al mensaje del Señor, vamos a ver que el Señor está hablando exactamente de la obra que el Señor quiere hacer, está haciendo en estos momentos, tanto con su pueblo,
como a nivel mundial, pero lo que pasa a nivel mundial revela para los que conocen la profecía una obra espiritual que el Señor quiere hacer con su pueblo. Es una obra de purificación del santuario. El Señor ha prometido que al cabo de los 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, quedará purificado. El santuario, que es el ser humano, que es la mente humana, la mente que es el campo de batalla de Satanás, es lo que quiere conquistar y lo que ha logrado conquistar en tanta gente malvada y criminal en este mundo. Si se van a poner a escuchar un poco las noticias, no solo de una fuente, de varias fuentes, y van a ver que en todo el mundo hay pandillas, hay, ¿cómo se llaman estos de Italia? Mafiosos, cuarteles de drogas, hay criminales, hay gente que mata a la población, hay que son jóvenes, que no les importa, se van y matan a cualquiera, no les paga el dinero de impuestos que les ponen ellos a las tiendas, por ejemplo, a los comerciantes. Si uno no les paga, los mata en pleno día, no le importa. Hay muchos criminales y el Señor ha despertado en estos años y este año de manera especial un espíritu de castigo de los malvados. Eso ha pasado en varios países, hemos visto hasta ahora, al par con lo que pasa en Ucrania, en países como Italia, México, Brasil, El Salvador y otros, Colombia, países donde hay mucha violencia. El Señor ha despertado un movimiento por parte del ejército, de la policía, de castigo, ¿sí? Arresto y castigo de estos criminales malvados. Es una obra, es un tiempo de juicio. Ese tiempo final de la historia del mundo es un tiempo cuando el Señor se levanta, no para que mueran, no para que sean castigados los inocentes, sino para que sean castigados los malvados. Y para ellos poder ser castigados, Él tendrá que permitir guerra, posiblemente guerra mundial también. Y para que puedan los países occidentales responder y puedan castigar a los criminales malvados de esta tierra, a los dictadores poseídos por Satanás, tendrá que haber guerra mundial. Es exactamente lo que el Señor nos ha dado este día. Jeremías 29 dice que yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de paz, para daros el fin que esperáis. Noten que al Señor le importa el fin. ¿Sí? En Proverbios dice que mejor que el principio es el fin. ¿Sí? Illinois dice que una vez llegados nosotros en el cielo y viendo todo lo que ha costado que llegásemos allá, todos diremos con una exclamación como que poco ha costado el cielo, ¿sí? Todo el sufrimiento y todo lo que tuvimos que pasar no se compara, dice Pablo, con la gloria venidera. Y entonces de esto se trata, que a pesar de el tiempo difícil que vendrá sobre la tierra,
ya no hay paz en la tierra, ya la paz ha desaparecido. Según Apocalipsis 6, esa gran espada que ha comenzado con Rusia tiene que quitar la paz en la tierra. Y ahora hay entrevistas en toda parte, hay en Europa gente que ya no se siente segura en ninguno de los países europeos porque en cualquier momento puede caer un misil. Eso no se anuncia, eso cae, se mueren personas. Puede comenzar una guerra, puede caer una bomba nuclear y puede arrasar con toda la ciudad entera. La paz de la tierra ha sido quitada. Y entonces, lo que está pasando demuestra que ha comenzado este proceso que escalará más y más en aparentemente desgracia y sufrimiento, pero que detrás de todo eso el Señor hace eso con un propósito bueno. El Señor permite eso, permite a las fuerzas malignas a comenzar a manifestarse para que Él pueda castigarlas, ¿sí? Para poder castigarlas con sus propias armas, como has hecho se te va a hacer, dice la ley de Dios. Como tú has hecho, así se te va a hacer. Dice que el malvado cae en la propia trampa que cava para otros. Todos estos versículos el Señor los va a aplicar al final de la historia cuando va a permitir por un momento, por un tiempo va a permitir muerte y destrucción en el mundo, probablemente occidental también. Pero el final, así como dice en Isaías 29, será el final que esperamos todos. Así que no hay ninguna razón alguna, jamás, da igual qué pasará en esta tierra, no hay ninguna razón de blamar a Dios de ninguna manera. Todo lo mal que pasa no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Y el Señor lo que hará es castigar a los malvados y salvar, no necesariamente de la muerte primera, que es un sueño del cual despertaremos todos, sino de salvar de la destrucción eterna. El Señor lo que quiere hacer es determinar a la humanidad a tener motivaciones puras, las motivaciones de altruistas, de amar a sus semejantes, de importarles, de ayudarles. Todos los que terminarán sus vidas haciendo bien a otros se salvarán, ¿sí? Todos los que serán encontrados en su egoísmo se perderán. El Señor permite eso porque solamente en tiempos de angustia el alma, el corazón toma decisiones. El corazón se puede cambiar, puede uno estando delante de situaciones terribles, tal como Jonás en el vientre de la ballena, delante de la muerte, delante de destrucción, uno se puede arrepentir. Y a lo mejor es la mejor oportunidad de su vida de arrepentirse, de cambiar de espíritu, de negar su yo. ¿Sí? Aún sin conocer a Dios, digamos, como nosotros lo conocemos, que leemos la Biblia, pero el Señor tiene un pueblo entre los paganos también, o entre los que son ortodoxos, católicos y que no leen tanto, pero que todos saben que hay un Dios y que finalmente tendrán que escoger entre ser egoístas o ser altruistas.
Volviendo a los textos que nos ha dado el Señor, vamos a leer unos versículos de estos salmos. Hemos comentado del Salmo 107. El 108 muestra todavía el deseo que el Señor logra poner en un número de personas, en un número de adventistas laodicenses. Dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, está dispuesto. Le alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Este espíritu de alabar de manera especial con salterio y arpa habla de la victoria sobre el pecado. Solamente los 144,000 alabarán a Dios con salterio y arpa. Son instrumentos de David. David, el que representa a los salvos, a los que siempre han guardado los mandamientos de Dios y que no han quebrantado y no han hecho mal alguno, dice el Señor de David. Representa a los salvos y dice aquí, prácticamente en 108 se muestra el espíritu nuevo que el Señor implanta en las personas, un espíritu de agradecimiento ante Dios en vez de un espíritu molesto con Dios, porque muchos culpan a Dios por lo que pasa en la tierra sin estar conscientes que esto proviene del enemigo y que el Señor no la guerra entre el bien y el mal no es aquella de prohibirle o de impedir a Satanás a hacer cualquier mal. Él debe ser dejado para hacer su obra y para autocondenarse, y el Señor hará su obra, y finalmente habrá un juicio, y todos los malvados de la tierra perecerán, morirán en sufrimientos terribles, y morirán solamente para volver a morir después de la resurrección otra vez de los muertos malvados. Después de 1000 años volverán a ser resucitados para volver a morir también en sufrimientos terribles, cada uno según su maldad. Este es el juicio de Dios, esta es la venganza que tantos que han recibido mal, que han perdido almas, que han sido golpeados por Satanás, han orado para que los malvados de la tierra sean destruidos, desaparezcan los que matan personas, los que matan niños, los que destruyen, como hacen esos rusos en Ucrania. A menudo se ven escenas con niños muertos, esposas muertas, padres, ancianos. Se ven padres que tienen sus cuerpos, sus niños muertos en los brazos, no quieren soltarlos por horas. Todas estas cosas terribles, terribles, terribles. El dolor de esos padres nunca va a ser curado en esta tierra. Entonces, el deseo más grande es de estos recibir lo que ellos han hecho a otros. Y debe ser una de las oraciones de los santos de Dios también, de nosotros. Unas de nuestras oraciones deben ser las de castigar el Señor a los criminales de la tierra, de traer el justo pago, ¿sí? De traer la venganza. Por eso las almas de debajo del altar claman por las venganzas, la sangre de esas almas ante Dios. No hay nada mal en desear que los malvados de la tierra reciban el castigo merecido. Esa es una oración que el Señor responderá.
finalmente. Entonces, dice aquí, para que sean librados sus amados, versículo 6 del Salmo 108, salva con tu diestra y respóndame. Aquí habla de la salvación, de la liberación de esos cautivos de la Odisea que yacen en tinieblas. Estos, los pastores de ellos los mienten, les hablan de paz y seguridad, les hablan que no viene el fin, les interpretan mal los acontecimientos mundiales que hay. Todo lo que hay en la Odisea es una continua mentira, y la oración de los que despiertan es eso: para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndame. Dios habló por su santuario y dice aquí cómo Él va a despertar a todos estos. Hay nombres simbólicos aquí. Y dice en el 10, ¿quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará a Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado. El Señor ha desechado a la Odisea, a la liderazgo, a esa organización, pero no ha desechado de desear salvar a los miembros, ¿sí? A los que se arrepienten. Solamente ha desechado la organización, esa falsa, producida por la apostasía Omega, la organización adventista del séptimo día, que ha llegado a ser una otra forma de catolicismo, una hermana, dijo Elena de White, una hermana de Babilonia. Y entonces el deseo del Señor es librar de esas tinieblas, salvar, sacar afuera, como obró con sus discípulos y con los otros que Él sacó del judaísmo. Ya hemos mencionado mucho y repetimos a veces estas cosas para aquellos que no logran escuchar lo del pasado, aunque es muy importante irse ustedes en el pasado, por lo menos desde cuando comenzó la guerra, desde el principio del año, desde cuando comenzó la guerra, y escuchar todos los temas que hemos publicado. Es de suma importancia, ya que no van a encontrar posiblemente en otra parte estas verdades. Nosotros no predicamos lo que nos viene a la mente, sino lo que el Señor nos da, y nos revela con muchos testigos, con muchas pruebas, nos revela la verdadera interpretación de las profecías y de los acontecimientos, y lo que hacemos es solamente exponerlo para que otros puedan beneficiar de eso y no sea solamente algo que nosotros hablemos aquí entre nosotros y que nadie más conozca. La obra del Evangelio es una obra de publicar, de hacer conocer a otros la verdad, ¿sí? De expandir la verdad, de expandir la luz, de empujar las tinieblas para atrás y de liberar a las personas, las mentes de las personas. Entonces, el Salmo 108 es un salmo que se puede resumir en estas palabras: ¿quién me guiará a la ciudad fortalecida? Es decir, es un proceso para que sean librados. Es un proceso, todavía no han sido librados todos de la Odisea, no han llegado todos en las ciudades fortalecidas, entre comillas, en colinas y montañas de refugio para esos últimos momentos de la tierra, de donde serán visitadas las ciudades. Recuerden, las ciudades serán advertidas a través de visitas, dice Ellen White, a través de visitas, tal como Enoc desde su montaña visitaba a las ciudades y se llevaba con él
a aquellas personas que querían saber más, se los llevaba en la montaña y los enseñaba. De igual manera, los 144,000 visitarán a las ciudades de este mundo, y dice la Biblia que no terminarán ellos de visitar a las ciudades cuando vendrá el fin. Sí, así dijo el Señor Jesucristo. Esa será una obra que está en el futuro, está en el tiempo de las trompetas. De momento, la verdad de estos días es que el Señor, tal como dice Salmos 107, 108, 109, es una obra cuando el Señor busca y llama a su pueblo a despertar del sueño de la Odisea, despertar de idolatrizar a estos pastores, a esos teólogos, a esas estrellas que aparecen en campañas lujosas de evangelismo, costosas, con mucho dinero, que termina este pueblo de escuchar, de comprar esos DVDs caros y de tener esas series de grandes estrellas, porque Ellen White ha dicho que muchas de esas estrellas se extinguirán en las tinieblas, y que el tiempo para este final del mundo no es escuchar a los pastores y teólogos, sino es de buscar al tercer Elías. Es de vital importancia, como lo fue para el pueblo del tiempo de Jesús, buscar al segundo Elías. Noten, solamente los que lo han encontrado han podido tener sus pecados perdonados y lavados, han podido encontrar el camino verdadero. Salmo 109 también habla de lo mismo, habla de los impíos, habla de los que oprimen a los justos. Sí, exactamente lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Ese es un conflicto entre naciones que representa, simboliza un conflicto espiritual entre las fuerzas del mal y del bien, también en su iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy afligido, versículo 22, y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Notemos que el Salmo 109 llega a un momento cuando muestra que el carácter del pueblo, tras tantos males que les viene encima, llega a un arrepentimiento. En la Biblia dice que hay dos tipos de tristezas. Dice que hay un tipo de tristeza que no es para arrepentimiento, es una tristeza del yo, es un sufrimiento del yo, un sufrimiento rebelde, digamos así. Y dice que hay una tristeza que lleva al arrepentimiento, ¿sí? Y esa tristeza la busca el Señor. Él no terminará de permitir males en nuestras vidas, ¿sí?, hasta no ver que nace esa tristeza que lleva al arrepentimiento. Mientras vea que en nosotros se despierta espíritus de acusación, de duda para con el amor de Dios y de rebeldía, un espíritu en el cual el yo quiere reinar, el Señor va a seguir permitir males en nuestras vidas hasta que lleguemos a decir lo que dice aquí en el 22, en 109:22. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra, mis rodillas están debilitadas. Ayúdame, oh Jehová, Dios mío, sálveme conforme a tus misericordias. Entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. ¿Sí?
el pueblo llegará finalmente a comprender que toda esta obra ha sido permitida por Dios para su arrepentimiento. Pero muchos no entenderán por eso. La oración del que escribe es que lleguen esos malvados a comprender que usted está haciendo eso para que ellos despierten. Despiertan, pero no despertarán. Y se termina bien, versículo 31. Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Recuerden las palabras de Mateo 5. Felices o bienaventurados los pobres de corazón, ¿sí? Que habla de una pobreza que es de espíritu, es una pobreza que demuestra que el yo se ha muerto y el alma necesita de Cristo, necesita de Él para enriquecerse. Esto ha sido lo que nos ha dado hoy en el culto, y vamos a ir a lo que nos ha dado anoche al comienzo del sábado, que es Jeremías 29, para comentar un poco lo que aquí está escrito, para comprender a lo mejor con otra luz, ¿sí? Mejorada, porque Elena dice que la luz irá en aumento. De ninguna manera para los justos, para los santos, la luz disminuirá. La luz irá en aumento y es importante escuchar y reescuchar estos temas. Aun si se repiten, hay que escuchar por los elementos nuevos que el Señor revela. Entonces en Jeremías 29, desde el versículo 10 hemos tenido hasta el Jeremías 30 hasta 14, dice así. 10, versículo 10, el primero de la página, dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Conocemos todos los eventos de la historia judía, el cautiverio en Babilonia por 70 años, cuando después de eso Ciro ha dado el decreto de liberación. Los reyes de Persia han liberado al pueblo, a los que querían ir y construir la Jerusalén y el templo, ¿sí? Solamente a estos, esta era la condición. Ciro había recibido esa orden por parte del Señor, que los que querían construir, los que querían volver y reconstruir esas ruinas, que en sentido espiritual representa la iglesia, ¿sí? Representa el carácter de Cristo Jesús en la iglesia, que se había quedado arruinado. Este plan de reproducir su carácter se había quedado en ruinas por un tiempo, por 70 años, debido a la maldad del pueblo, y ahora se dejaba libre para todos aquellos que querían volver a reconstruir eso que representa la obra espiritual de purificación de nuestras mentes, de nuestros santuarios, digamos así. Y dice 70 años. ¿Sí? Noten que hay una coincidencia aquí con el tiempo que vivimos, porque exactamente 70 años han pasado desde cuando la apostasía Omega entró en la iglesia madre. En los años 50, ¿sí? Desde 50 y pico, vamos a decir desde 52, por unos años, pero desde ese momento, desde esos años,
51, 50, 51, 52. Desde esos años ha entrado la apostasía omega en la iglesia por los encuentros entre teólogos corruptos de los adventistas y teólogos del mundo evangélico. ¿Sí? Es el momento cuando la iglesia ha sido promovida, digamos así, en los ojos del mundo, y en vez de ser nombrada secta, ha comenzado a ser nombrada iglesia, debido a los compromisos que ha hecho en sus doctrinas clave, doctrinas que eran criticadas por el mundo entero por ser demasiado de duras, ¿sí? Doctrinas que hablaban del juicio, del castigo del pecado, de todo eso, del santuario, de la obra del Señor. Todo eso ha sido vendido, ha sido atacado por Satanás desde esos años 1950, y ahora nos encontramos al cabo de 70 años, en 2021, cuando comenzó en otoño el sellamiento, y en 2022 el segundo sello, que es la guerra, es la gran espada. Notemos, el Señor ha prometido visitar a este pueblo, visitar a ese pueblo que por 70 años se ha quedado en oscuridad. Se ha quedado en Babilonia, en idolatría, exactamente lo que la iglesia adventista le ha pasado. Ha sido esparcida entre las naciones, entre las ciudades de este mundo, mezclados con los babilónicos. Ha sido dejada en su apostasía por 70 años. Entonces, el versículo siguiente dice, bueno, la promesa es que el Señor visitará, y en esta palabra visitará, nosotros hemos visto que muchas veces, la mayoría de las veces que se usa visitar, hace referencia también a un castigo, hace referencia a una salvación, pero que es traída a través de castigo también. Versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? El Señor permitirá esa visitación al fin de los 70 años, porque Él sabe los pensamientos que tiene, es decir, es algo que está en el futuro, es un plan de Dios que tiene. El plan de Dios siempre es nuestra salvación, nuestra victoria sobre el pecado. Ese es el plan de Dios, darnos victoria. ¿Sí? Y dice que Él sabe sus pensamientos que tiene. Sus deseos no han cambiado para con nosotros. Y dice que son pensamientos de paz y no de mal. Imagínense ustedes en este momento que vivimos ahora, que cuando hay mal en la tierra, el Señor decir, yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de paz y no de guerra. Es decir, hay guerra en la tierra, hay una guerra que amenaza a todo el mundo, hay una guerra que amenaza transformarse mundial y a destruir países enteros, y el Señor dice, yo tengo pensamientos de paz. ¿Noten? ¿Ha notado la razón por la cual el Señor ha dicho esas palabras? Ha hablado de paz, porque en la tierra habrá guerra. Al cabo de los 70 años habrá guerra. Y por eso, para que la gente no culpe a Dios, así como suelen hacer por los males que pasan en el mundo, el Señor nos asegura, tranquilos, yo sé los pensamientos
que tengo son buenos, son de paz, para daros el fin que esperáis. Noten, el Señor no se ha propuesto a darnos el camino bueno. ¿Sí? El camino bueno, el camino largo, no será bueno necesariamente. El Señor no ha prometido eso. Él ha prometido darnos el fin bueno. ¿Vale? Y por eso muchos serán tentados a acusar a Dios y a decirle que ¿por qué Él no hace nada? ¿Y por qué permite todo eso? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta enfermedad, hambre? Y eso, y muchos culpan a Dios sin conocer la Biblia y sin conocer que todo eso el Señor lo permite para poder Él darnos el fin que esperamos al final. El fin que esperamos que necesita del castigo de los malvados también, y necesita este fin. Para lograrse este fin es necesaria nuestra santificación, la muerte de nuestro yo, que está dispuesto a acusar en vez de alabar con arpa y con salterio, como hemos leído en los salmos anteriormente. Ese espíritu el Señor quiere arrancarlo de nuestra mente. Espíritu es carácter, ese mal carácter, el carácter de las 12 tribus, quiere arrancarlos de nosotros y poner en nosotros un mismo espíritu, su carácter. Entonces, debido a estas quejas y al hecho de que nuestro espíritu, nuestros corazones todavía son de piedra, todavía no han llegado a aquel estado de perfección en el cual uno solamente ve lo bueno que hace Dios, entiende sus planes, entiende sus consejos secretos de paz, entienden que todo lo que hace Dios es bueno, que Él hace que todas las cosas obren juntamente para el bien de los escogidos, para nuestro bien. El que mientras no hemos llegado a pensar de esta manera de continuo, significa que no hemos logrado la victoria. Y entonces el Señor nos asegura, cuando ha comenzado la guerra, cuando ha comenzado ese tiempo, cuando será quitada la paz de la tierra, el Señor nos asegura: tranquilos, yo tengo pensamientos de paz, no de guerra, no de mal, no de guerra. Yo todavía, a pesar de que Rusia hace lo que hace y otros países, China y otros se añadirán, a pesar de que la guerra llegará a ser mundial, tranquilos, mis pensamientos son de paz para daros el fin que esperáis. Pero noten que para poder nosotros alcanzar ese fin, tenemos que esperarlo, tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo al Señor. Dice aquí: entonces me invocaréis e iréis, y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo llegaremos a tener esa manera de pensar positiva, esa manera de confianza total en Dios, que todo lo que Él hace es bueno, y que a pesar de que caerán 1000 a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, y que habrá destrucciones en la tierra, Dios sigue teniendo pensamientos de paz, sigue siendo el mismo Dios de amor, y que tenemos simplemente que aguantar hasta el fin, ¿sí? Los que aguantarán hasta el fin serán salvos. Los que no cederán a las tentaciones de Satanás, que nos asaltarán en nuestras mentes para condenar a Dios, para acusar a Dios, para cogernos de la mano con Él y ser acusadores. Esto será el asalto al cual tenemos que hacer frente en nuestras mentes y mantenernos en la fe y en la confianza que Dios es bueno.
Versículo 13 y 14. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Noten, la única manera de buscar o de encontrar a Dios es cuando lo buscaremos de todo nuestro corazón. El corazón es la mente. Cuando lo buscaremos de toda nuestra mente, no con mitad de corazón, no con burla, como muchos hacen cuando van el sábado a la iglesia, parecen que ellos ponen a prueba a Dios y se comportan de una manera mundana con Dios. Sino aquí es cuando, como Jonás, buscó de todo corazón con desespero total, estando consciente que sin Dios y sin su ayuda moriremos. ¿Sí? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto espera Dios. Él no se dejará ya encontrado por nadie que no lo buscará de todo corazón. Todo corazón significa toda mente. Toda mente significa que el yo no tenga ninguna parte de nuestra mente en su posesión. Este versículo 13 se puede cumplir solamente cuando el yo sea pisoteado por completo, muerto por completo. Por completo. Aquí dice todo. No puede haber algún yo en nuestras vidas, porque si hay el yo, un poco de yo, el Señor no se dejará encontrado por nosotros. Nos quedaremos en nuestro propio espíritu, pensando que tenemos a Dios, como los judíos que perecieron en el año 70. Versículo 14. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes. Noten que aquí hay una promesa que el Señor logrará hacer esta obra, finalmente. Aunque parece ser que no se logra, parece ser que siempre caemos en lo mismo y el corazón cede a los pensamientos y siempre llega a quejarse de Dios, a acusar, a decir, ¿y por qué el Señor? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has permitido eso? No, el Señor llevará a su pueblo como a Jonás delante de su tristeza de arrepentimiento, digamos así. Y entonces el yo quedará muerto. Y entonces ya no nos importará lo que pasará con nosotros. Estaremos dispuestos a cualquier cosa, incluso a la muerte, solamente para agradar y para cumplir los designios de nuestro Dios. Dice aquí el Señor, hablando con esta generación en proceso de ser convencida de su mal espíritu, dice: Mas habéis dicho, Jehová nos ha suscitado profetas en Babilonia. Noten que han dicho estos que estaban en apostasía, estos que estaban en Babilonia, esclavos, y ahora como paralelismo entendemos que se habla de la Odisea. La Odisea ha dicho, pero tú nos has dado profetas, profetas que se comprenda que no se refiere a Elena de White. Cuando ellos dicen, mas Jehová nos ha suscitado profetas en Babilonia, con esas palabras burlonas, ellos hacen referencia a los pastores que tienen, ¿sí? A los teólogos, maestros, pastores, los que tienen en su poder el púlpito de Cristo Jesús.
Ellen White dice que los falsos profetas modernos son los pastores que hablan paz y seguridad. ¿Sí? Esto dice ella. A través de esa luz, mirando a través de esta explicación, entendemos que la Odisea está confiada completamente en sus pastores, en sus teólogos que terminan estas escuelas teológicas corrompidas por Satanás con catolicismo. Ellos confían en estos teólogos como en unos ungidos de Dios. Ellos piensan que si uno termina la teología y se le imponen las manos encima, ellos ya hacen como una obra, como hace el sacerdote católico, que transforma el mosto en sangre o la hostia en el cuerpo de Cristo. Parece que ellos piensan que hacen una obra milagrosa, que el Señor está allí, viene ahí rápidamente como siervo de ellos, para derramar su espíritu en aquella persona que ha terminado la teología copiando o leyendo libros de teólogos del mundo y de todo lo que hay en estas escuelas teológicas. Ellos piensan de esa manera. Entonces, el versículo 15 dice que este pueblo rebelde todavía, el pueblo que se pierde, que se perderá, son los que tanto confiará en sus profetas falsos, en sus pastores, que siempre le dirá al Señor: pues tú nos has dado pastores para ser guiados, para que sean nuestra guía. Versículo 16. Así empero ha dicho Jehová del rey que está sentado sobre el trono de David, es decir, del presidente de la conferencia general y de todos los otros líderes y de todo el pueblo que confía en estos. Dice: he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia. Para los que no han escuchado nuestros temas hasta ahora, deben saber que estas tres cosas, estas tres desgracias, están enumeradas en esta orden exactamente en varias partes, en muchas partes de la Biblia, donde habla de los mismos eventos, que son los eventos finales. En primer lugar, el tiempo del sellamiento. Si van ustedes a Apocalipsis capítulo 6, aquí van a encontrar que en el versículo 3 y 4 habla del segundo sello, que es una espada grande que quitará la paz de todo el mundo, ¿sí? De la paz de la tierra. Luego el segundo sello, el tercer sello, es hambre, es el caballo negro que representa hambre, hambruna, sufrimiento por hambre. Eso suele venir como consecuencia de la guerra, como pasó con Ucrania. Sí, hay países que están con hambre y a lo mejor se están muriendo personas de hambre porque no les llega el grano. Y el siguiente, el versículo 7 y 8, habla del cuarto sello, el caballo amarillo, que significa enfermedad, ¿sí? Pero es una mezcla de espada, hambre y enfermedad. Es por causa de la espada y del hambre viene la enfermedad. Es una consecuencia, es como un mal que escala vez tras vez. No deja de terminar la guerra para comenzar el hambre. Mientras haya la guerra, aparece el hambre, luego aparece enfermedades. Y este es lo que es la amenaza aquí en Jeremías 29:17,
de los que se perderán de la Odisea, de los adventistas que se perderán. Son los que se burlan de los verdaderos profetas y los que confían como en Dios, ¿sí? Como en un profeta verdadero, confían en sus pastores. Estos están cometiendo idolatría, ¿sí? Y dice que los pondré como los malos higos, es decir, tirados, echados a la basura. Y el 18 dice, y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia. Por la segunda vez repite lo mismo, y cuando se repite 2 veces una cosa, la palabra de Dios enseña que esa cosa es decidida, está segura, sí pasará. El adventismo, los adventistas morirán por espada, por hambre y por pestilencia, allí donde sus falsos profetas, sus profetas de los púlpitos, les enseña a estar en las ciudades y los pueblos de este mundo. Ahí alcanzarán su destrucción. Y entonces, y dice claramente en 18, continúa y dice, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Es decir, que ellos estarán al medio. Ellos, claro que no usarán las armas de guerra, pero ellos estarán ahí en medio de los conflictos, en medio de las guerras, y caerán sobre ellos. Y hemos mirado un poco para comprender un poco mejor lo que ha pasado y cómo esto se ha cumplido exactamente en la historia. Hemos mirado el lugar de la conferencia general de los adventistas, hoy en día, que está en los Estados Unidos. Está en la zona de Maryland, Silver Springs, Maryland. Está, si tienen en la mente el mapa de los Estados Unidos y gigantesco territorio, esto está en la parte del este, ¿sí? Cerca del océano, en la zona de Washington. Está exactamente en las afueras de Washington, digamos, en el norte de Washington, y no está muy lejos de Filadelfia y de Nueva York. Es decir, es una zona de las más, digamos, de las primeras candidatas a ser destruidas por unas bombas nucleares. Si Rusia o China o Corea del Norte van a enviar cohetes nucleares transcontinentales, seguramente las primeras ciudades que van a destruir será el lugar de la Casa Blanca, la ciudad entera. Cuando caerá ahí, ninguna persona se quedará con vida. Toda la ciudad de Washington será destruida, probablemente la primera vez, y junto con ella la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, con todos los jesuitas que hay en ese edificio lujoso, que lo pueden ver ustedes en internet, si van a buscar, con todas las abominaciones que hay ahí. Seguramente el primer castigo, el primer cohete, castigará a la vez a los líderes adventistas que han engañado y han mentido tanto a tantos millones de adventistas. Y luego caerán en las otras ciudades. Sí, se debe mencionar que estas 3 ciudades han sido las ciudades donde Francisco ha visitado en 2015. Él se ha ido al Congreso americano En Washington. Se ha ido a Filadelfia y también al sede de las Naciones Unidas
En Nueva York. En Nueva York. Estas tres ciudades que están casi en línea recta, si van a poner una línea van a ver que están en línea recta, representan a lo mejor la zona más caliente de los Estados Unidos, que será primera en ser destruida. Esta zona. Entonces, los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los pondré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Versículo 19, porque no oyeron mis palabras. Vamos a ver, ¿cuándo no oyeron ellos sus palabras, las palabras de Dios? Si el Señor ha dicho prácticamente que ellos durante 70 años estando en apostasía omega, realmente no tuvieron profetas. ¿Sí? Lo que ellos pensaron que eran profetas falsos. Pero dice aquí, porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, madrugando en enviarlos, y no habéis escuchado, dice Jehová. Entonces vemos que al par con esa iglesia rebelde que dice que tienen sus profetas y que son falsos, el Señor tiene unos profetas verdaderos que Él envía madrugando, pero que estos profetas no son reconocidos por la Odisea, no son vistos como profetas de Dios, porque ellos seguramente no son ungidos con el ungimiento de estas escuelas teológicas, no son pastores, no son teólogos, no son nadie. Son personas sencillas que el Señor quita del arado y les da un mensaje y los unge con su espíritu. Y seguramente hace referencia a las voces como Madison, ¿sí? Las voces que él ha escogido, que él ha dado demostración y pruebas claras que él ha escogido estos ministerios y esas personas, y los ha puesto por imitar a Cristo en primer lugar, por ser ungidos con el ungimiento de Cristo Jesús y de Juan el Bautista, por pasar por la escuela del desierto, por la escuela de las pruebas difíciles, de las pérdidas, de la traición, de las falsas acusaciones, de todo, por todo bautismo posible, el bautismo con fuego, el bautismo que sufrió el Señor Jesucristo y Juan el Bautista. Así, de esa manera, el Señor ha preparado a sus ungidos, a sus profetas, ¿sí? O a sus voces proféticas, digamos así. Profetas no nos referimos necesariamente a una persona como Illinois, digamos, sino teniendo visiones, no teniendo visiones, porque Juan el Bautista no ha tenido visiones, y ni la obra del Señor Jesucristo no se ha basado en las visiones, sino en el carácter, en la preparación dura y en la decisión, en el pacto que ha hecho en la obra del Espíritu Santo, con cuya ayuda ellos dan el mensaje y buscan el despertar del pueblo. Esto ha sido su obra, el despertar del pueblo de la apostasía, de las tinieblas del judaísmo en el pasado y de las tinieblas del adventismo laodicense en el presente. Esa es la obra del tercer Elías en presente, y el Señor tiene ministerios como Madison. No sabemos si tiene más ministerios que puedan comprender eso, pero puede tener. De momento nosotros sabemos y tenemos las pruebas
que Madison es uno de estos ministerios que el Señor ha escogido para madrugar, ser enviados madrugando y dar los mensajes de despertar a los laodicenses que confían completamente en estos predicadores, confían cada uno en su predicador favorito, confían en hombres que no han sido ungidos con el Espíritu del Señor, en vez de confiar en la voz del Señor, dice aquí. Dice, porque no oyeron mis palabras, versículo 19. No oyeron, no escucharon, no quisieron escuchar. Noten que estos prefieren escuchar a sus predicadores lujosos y egoístas en vez de escuchar a estos siervos humildes que les decían la verdad. Ese es el triste caminar de los que se van a perder, amados hermanos. ¿Sí? Y aquí habla de unos falsos profetas que tenían ellos, y habla de su fin, que serán quemados, como dice, serán quemados que han sido quemados. Sí, sufrirán máximo, morirán finalmente. Pero los que han confiado en los profetas del Señor, en los que Él ha enviado, en la palabra que ellos han dicho, estos serán salvos. Si ellos han hecho y cuidadosamente han cumplido sus palabras. Dice en otra parte que hay que cumplirlas cuidadosamente. ¿Sí? No se puede así escuchar media hora de un tema, escuchar 10 minutos, escuchar una parte, o escuchar un tema sí, un tema no, o no se puede de esa manera. Todo esto es un descuido de la palabra de Dios y será castigado por Dios. Los únicos que se despertarán y salvarán son los que se pondrán seriamente a escucharlo todo, a tratar de comprender todo lo que los profetas del Señor quieren decir. Y entonces, el capítulo 30 muestra la parte buena, muestra lo que pasará con el remanente, los pocos que escucharán, se esforzarán en escuchar las palabras de los profetas enviados madrugando y haciéndolos caso. Entonces dice el Señor que vienen días cuando tornaré la cautividad de mi pueblo Israel y Judá, porque se hace referencia a un remanente solamente que se despertará. Pero al mismo tiempo dice, cuán grande es aquel día, versículo 7, tanto que no hay otro semejante como él. Tiempo de angustia es para Jacob, mas de ella será librado. Noten que Jacob tendrá que pasar por su angustia para arrepentirse. No pasará por la angustia después del tiempo del cierre de gracia. No, esa es la angustia que salva a Jacob. La angustia que salva a Jacob es ahora, en el tiempo del sellamiento. Es una angustia viéndose delante de la muerte, de la destrucción, en medio de la destrucción del mundo, en la inminente muerte, y dándose cuenta de sus pecados, de repente viéndose pecador, dándose cuenta de cuántos pecados que no ha lavado tiene, pues en esa tristeza de muerte que será para su arrepentimiento, él logra la conversión y el arrepentimiento. Y entonces dice que ellos ya no servirán, no servirán a esos ídolos, a esos pastores falsos, sino servirán a Jehová.
Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y Jacob tornará, y descansará, y se sosegará, y no habrá quien le espante. Noten que los que se van a arrepentir van a encontrar protección en un tiempo cuando caerán 1000 a la izquierda y 10,000 de personas en instante a la derecha. Un tiempo de mucha muerte, mucha destrucción. Y en los que se arrepientan de verdad y niegan su yo y vencen a Satanás por completo y las tentaciones de este mundo, pues estos recibirán protección. El Jacob representa a estos adventistas laodicenses que lograrán este arrepentimiento. Esos textos, de manera especial 10 y 11, ese capítulo, está ahí donde se ha abierto la Biblia, y de manera especial estos dos textos el Señor me los ha ido dando desde 2015, desde 2015 en adelante, muchas veces, a menudo, y no los comprendí por completo hasta que no comprendí que lo que pasaba con mi familia era la situación de la Odisea, ¿sí? La esposa que traicionó, que es la iglesia que traicionó a Cristo, y luego los niños que me fueron quitados, que también representa al pueblo que fue robado, engañado por los falsos pastores, por sus propios padres, porque el pastor tiene que ser como un padre. Pablo nombraba a mis hijos, yo os he nacido en el Evangelio, decía a sus súbditos. Entonces me fueron quitados los niños por la esposa rebelde que se fue en las ciudades. Exactamente tuvo él la misma trayectoria como esa iglesia laodicense. Por eso ella representa a los que se perderán, a estos que han escogido mal, que han escogido a negar y a menospreciar la voz que el Señor enviaba, la voz que Él enviaba madrugando. Y entonces finalmente ella robó también los niños, los pobres niños, todo teniendo un significado espiritual, porque esos niños representan ese pueblo, ese remanente que se despertará, ese remanente que ha sido engañado, ha sido mentido constantemente por los que tenían que ser sus padres, los pastores, en este caso por la madre de ellos, y han sido llevados a las ciudades. Y el Señor me ha ido dando a menudo, cada semana me daba, y a veces cada día me daba estos textos como una promesa, incluso antes de serme quitados los niños, para el Señor asegurarme que Él los traerá de lejos, como dice aquí. Porque yo soy contigo, dice Jehová, para salvarte, y haré consumación en todas las gentes. En ti, empero, no haré consumación. Y dice que te salvaré y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Entonces el Señor me aseguró de antemano que estos niños serán salvos, que Él salvará tal como Él, a medida que Él despertará el pueblo, como ellos son representantes de aquellos que despertarán.
que han sido engañados, que han sido mentidos estando en sus bancos en la Odisea y no han conocido otro camino mejor, han sido nutridos con una comida de muerte, digamos así, con mentiras, y han sido robados del camino verdadero. De igual manera esos niños lo han sido y seguramente serán devueltos a su padre cuando el pueblo ya será liberado, cuando el pueblo despertará, se dará cuenta que han sido mentidos y que han escuchado a voces de hombres, a esos falsos pastores, a estas estrellas, a estos ministros que el Señor en este último tiempo ha dicho que hay que dejarlos y hay que escuchar la voz que Él manda. Entonces, cuando el pueblo se dará cuenta de eso y dejará de seguir a la Odisea, estos niños serán librados también. Esa es la confianza que tengo, porque todo lo que ha pasado en mi vida ha sido como para ilustrar la rebeldía y el caminar de la apostasía de esa iglesia y su arrepentimiento. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado en este día. Un mismo mensaje que nos los da y nos los explica, el mismo mensaje en muchas partes de la Biblia, con más detalles, en cada parte añadiendo detalles, para nosotros finalmente terminar de comprender las profecías de Daniel y Apocalipsis por completo. Noten que estamos con el comentario de Daniel en el capítulo 8 y que vamos a grabar. En adelante vamos a grabar lo que comprendemos hasta ahora acerca de Daniel 11 y Daniel 12, porque ustedes van a descubrir unas cosas que no se imaginan. Para aquellos que son estudiosos, lo hablo, para aquellos que saben de Daniel y Apocalipsis, van a descubrir unas cosas nunca imaginadas. Pero el Espíritu dice que la verdad acerca de Daniel y Apocalipsis será dada a los 144,000, a los sabios de Dios de los últimos días, que son los 144,000. No será dada a Uriah Smith y a los del pasado, será dada a los 144,000. Por eso nosotros presentaremos ese comentario de Daniel y Apocalipsis y rogamos a todos que escuchen toda publicación que publicaremos, que actualicen ustedes, revisen ustedes si tienen todo. Tienen que entrar en el ultimoclamor.org y ahí hay dos lugares principales donde publicamos en estos tiempos. Uno se llama Despierta la Odisea, o en inglés Wake Up la Odisea, y el otro se llama Daniel y Apocalipsis, o Daniel y Revelation, no sé cómo está puesto en el menú. Es el tercer menú, si no recuerdo mal, el cuarto, ¿sí? Hay Home, Present Truth, luego Wake Up la Odisea, donde tienen que revisar en la sección en español
para los que son de habla español, si han escuchado todos los temas que hemos publicado aquí, porque esto hemos comenzado a publicar desde el comienzo del año, y en Daniel y Apocalipsis también, porque ahí pondremos a medida que el Señor nos revela un poco más. Acerca de Apocalipsis ya nos ha revelado muchas cosas, pero no podemos grabarlas hasta que no terminamos con Daniel. Así que necesitamos de sus oraciones para poder terminar con el libro de Daniel, porque hay unas cosas inimaginables que queremos compartir con el pueblo de Dios, que la sabiduría de Dios, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo se quede con las mentes de cada uno y que invite al arrepentimiento completo y total y verdadero a cada uno que escucha estas palabras y que pueda llevarles a ser parte de este Jacob que pasará por su angustia y que alcanzará su arrepentimiento verdadero. Noten que el Señor no recibirá y no aceptará cualquier arrepentimiento. No aceptará ningún arrepentimiento judío o laodicense. Él acepta solamente el arrepentimiento de Filadelfia, el arrepentimiento auténtico, el arrepentimiento que enseñó Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Ese arrepentimiento lo pueden lograr solamente escuchando esas palabras, leyendo las explicaciones, leyendo acerca de la verdadera justificación por la fe o por la vida de Cristo Jesús. Que la paz sea con Israel. Amén.